Hola hermanos, continuamos con nuestro estudio bíblico sobre el libro de Santiago. En el día de hoy vamos a estar analizando los versículos 12 al versículo 18 del capítulo 1 inclusive, o sea, Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18. En esta oportunidad, el tema central de estos 7 versículos que Santiago va a desarrollar es sobre las tentaciones, sobre las tentaciones, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a empezar a hacer es definiendo qué son las tentaciones. Y a mí me gustaría empezar definiendo justamente lo contrario, lo que no son las tentaciones. Yo veo que a veces hay una confusión en tentación y pecado como si fueran la misma cosa, como si las tentaciones y el pecado fueran sinónimos. Pero no es así. En Mateo capítulo 4, cuando se nos habla que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo, se nos dice que allí fue tentado por Satanás después de su ayuno de 40 días y 40 noches, pero se nos habla que Jesús no pecó. Lucas, capítulo 4 también, cuando se nos narra esta misma historia, hace un énfasis en que Jesús fue tentado por Satanás, pero que justamente Jesús no pecó. O sea, tentación no es lo mismo que pecado. Y el escritor de los Hebreos, en la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 15, hablando de Cristo, se nos dice que Él fue tentado en todo, pero que no cometió pecado. Por eso es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse, porque fue tentado en todo, pero que no cometió pecado. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar es que las tentaciones y el pecado no son la misma cosa. La tentación es un paso anterior. El pecado se comete cuando nosotros cedemos a las tentaciones y ahí entonces erramos la voluntad de Dios y cometemos pecado. Pero no hay un problema cuando seamos tentados. De hecho, vamos a ver en estos siguientes versículos que la tentación va a estar presente en nuestras vidas todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a estar siendo tentados de una u otra manera para pecar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que si nos vemos tentados diariamente, durante el día, día tras día, en nuestro caminar como cristianos, no tenemos que sentirnos culpables ni desanimados por eso. Vamos a ser tentados. Lo importante acá es justamente no pecar. Entonces, ¿qué son las tentaciones? En la clase anterior yo hice una diferencia entre qué son las pruebas y qué son las tentaciones. Y una de las cosas que definimos, cuando definimos a las tentaciones, dijimos que son un reto a nuestra integridad moral, un reto hacia nuestra integridad espiritual. Entonces las tentaciones es el paso anterior al pecado y nuestra voluntad va a estar muy ligada a si cedemos a la tentación, vamos a cometer el pecado, pero si no cedemos a la tentación, entonces vamos a salir victoriosos. Es un tema muy complejo, es un tema muy delicado donde hay que tener mucho tacto a la hora de hablar sobre las tentaciones. Y me encanta el escritor bíblico porque siendo inspirado por el Espíritu Santo para hablar de este tema tan complejo que son las tentaciones, comienza con una bienaventuranza y con una promesa. Si nosotros leemos el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago, dice, bienaventurado el varón, o sea, feliz aquel hombre, aquella mujer que soporta la tentación. Somos felices cuando soportamos la tentación y se nos dice el por qué. Porque cuando hayamos resistido la tentación, recibiremos la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, para introducirnos a tratar de un tema tan complejo como la tentación, lo primero que escuchamos de parte de Dios en su palabra son palabras de ánimo, una bienaventuranza, y sabemos que la palabra bienaventurado significa feliz. Feliz el hombre y la mujer que soporta la tentación. Y atento a este verbo de soportar, porque está en un presente continuo. Bienaventurado el hombre y mujer que soporta la tentación. Y la razón es que somos felices porque cuando resistimos la tentación vamos a recibir la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿no? Esta frase, la corona de la vida, ¿cómo debe entenderse? Algunos piensan que esta es una referencia a la salvación. Pero sabemos por Efesios capítulo 2, versículo 8, que la salvación no se gana. En Efesios 2, 8 dice que la salvación es un regalo de parte de Dios hacia nosotros, que no tiene base en nuestras obras para que nosotros no nos gloriemos de ser salvos. O sea, la salvación es un regalo que Dios me da porque Dios es bueno. Entonces, ¿cómo se entiende esta frase que cuando venzamos a la tentación
o cuando salgamos aprobados de la tentación recibiremos la corona de la vida. Es una referencia a la vida misma, a esta vida. Nosotros tenemos que recordar que el pecado en nosotros, justamente citando a Hebreos, como comenzamos la clase, el autor de los Hebreos dice que debemos despojarnos del peso del pecado que nos enreda y que nos enreda de una manera fácilmente. Nosotros si recordamos, por ejemplo, el pecado original, el primer pecado, está Adán y Eva allí en el huerto del Edén. Y se nos narra en las primeras páginas de la Biblia que Dios tenía una buena relación y comunión con Adán y con Eva, con el hombre y la mujer, y Dios los visitaba en el huerto. Y se nos dice una frase muy particular, se nos dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y que ellos no se avergonzaban. Obviamente está hablando de una desnudez física, pero esta palabra desnudos, el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban, no solo abarca la desnudez física, abarcaba la desnudez espiritual y abarcaba la desnudez emocional. O sea, entre ellos no había nada que ocultar. Y si emocionalmente no se ocultaban nada, por supuesto que físicamente tampoco no se ocultaba nada. Tenían su corazón desnudo uno para con el otro. Pero se nos narra que cuando ellos pecan, lo primero que hacen se ve afectada su relación con Dios. Recordemos que Dios llega al huerto después que ellos pecan y dicen, Adán, Eva, ¿dónde están? Y ellos salen y dicen, Señor, tuve miedo porque estoy desnudo. Dios buscando al hombre y a la mujer después de su pecado y el hombre y la mujer ocultándose de la presencia de Dios. La primera relación que se ve afectada cuando nosotros cedemos a la tentación y cometemos pecado es justamente nuestra relación con Dios. Cuando nosotros estamos en un pecado, en una práctica de pecado, y alguien nos dice, ¿estás orando? Nosotros decimos, ¿para qué vamos a orar? Si yo estoy en pecado, ¿no? No queremos orar pensamos que no tiene sentido orar. Y si nos dicen, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Para qué voy a leer la Biblia si yo estoy en una práctica de pecado? Y si nos dicen, ¿cuándo nos va a visitar en la iglesia? Decimos, ¿para qué? Y si nos dicen, escuchate el estudio bíblico del Pedro, ¿para qué? Si yo estoy en pecado, porque lo primero que afecta el pecado en nuestras vidas es nuestra comunión con Dios. Pero cuando Dios le pregunta al hombre, ¿cómo supiste que estás desnudo? Lo primero que le hace es echar la culpa a la mujer que tú me diste. Y entonces lo segundo que se ve afectado en la vida del hombre y de la mujer que peca es su relación con el prójimo, con sus seres queridos, con sus seres amados, con todas las personas que lo rodean. El pecado a nosotros va a afectar nuestra comunión con Dios en primer lugar y en segundo lugar va a afectar nuestra relación con las demás personas. Entonces cuando se nos dice acá en el libro de Santiago que cuando soportamos la tentación vamos a recibir la corona de la vida, va a decir, lo que significa es que vamos a vivir plenamente, lleno de gozo, lleno de alegría, que nuestra relación con Dios va a estar bien y vamos a sentir esa paz. Pero nuestra relación con las demás personas va a ser algo muy bueno y positivo. Cuando nosotros estamos en una práctica de pecado, el pecado nos enreda. Eso quiere decir que las cosas de nuestro carácter que están mal van a salir a la luz en conversaciones. Va a salir a la luz nuestra relación con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros suegros, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Va a salir ese mal humor, va a salir ese mal carácter, porque el pecado nos avergüenza, pero el pecado también daña la relación con los demás. Pero cuando nosotros soportamos la tentación, tenemos el coraje y la valentía de rechazarla, nos vamos a sentir vivos. Y se va a cumplir una promesa que Jesús nos hizo en San Juan capítulo 10 y versículo 10. Él nos dijo, yo les doy vida y vida en abundancia, o sea, vida de verdad. Ustedes se van a sentir vivos, ustedes se van a sentir plenos, ustedes se van a sentir felices. ¿Y cómo las demás personas se dan cuenta que estamos viviendo plenos y felices? Por nuestra relación con el prójimo, con nuestra relación con los demás. Y obviamente eso es derivado de nuestra relación con Dios. Entonces hay una bienaventuranza y hay una promesa para el hombre y la mujer que soporta y se resiste a la tentación, que es vivir plenamente. Y ese versículo, el versículo se termina, dice que Dios prometió a los que le aman. Y en el contexto bíblico, ¿quiénes son los que le aman? Bueno, Jesús mismo en los evangelios dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama es aquel que me obedece. Y en todo el contexto bíblico, los que aman a Dios son los que intentan hacer su voluntad en base al amor,
no a yo obedezco a Dios porque así Él me da el cielo. No, no, en base al amor. Y Dios le corresponde con una promesa de la vida abundante, de la vida eterna. El versículo 13 y el versículo 14 dice que las personas que son tentadas no digan bajo ningún concepto que son tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, Dios no puede ser tentado a hacer el mal, y Él tampoco tienta a nadie a pecar. Esto es muy importante. Santiago lo que le está diciendo a los primeros receptores de esta carta, le está diciendo, cuando vos te veas tentado y sucumbís ante tu tentación, cedés ante la tentación, no le eches la culpa a Dios. Lo que está diciendo es muy probable que los receptores de esta carta estaban diciendo, bueno, si yo tengo problemas sexuales es porque Dios me hizo así. Bueno, si yo tengo problemas con la lengua y soy chismoso y murmurador, es porque Dios me hizo así. O sea, como que todas las cosas buenas que tenemos vienen de Dios, entonces las cosas malas también son de Dios. Entonces estaban justificando su pecado. Al igual que el hombre en el pecado original, como lo veíamos, dijo, justificó su pecado diciendo, la mujer que tú me diste. Y la mujer justificó su pecado diciendo, la serpiente me engañó. Pero Santiago lo que nos manda acá a hacer es no echarle la culpa ni a Dios, ni echarle la culpa a nadie. Nadie diga que es tentado de parte de Dios. No echémosle la culpa a Dios de nuestros defectos, de nuestro carácter. No echemos la culpa a Dios de los defectos en nuestro corazón. Porque Dios nos ha dado herramienta para que nuestro carácter sea transformado como el carácter de Jesús. Y Santiago apela a algo muy importante, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él tampoco tienta a nadie. O sea, está apelando a un atributo de Dios que es la santidad. Dios es santo, no peca. Dios es bueno y por ende no quiere que ninguno de sus hijos se dan a la tentación. Él no es la fuente de la tentación. Y el versículo 14 se nos dice cuál es la fuente de la tentación. Y se nos dice, sino que cada uno de nosotros, según sus deseos fuertes, según la concupiscencia de su corazón, dicen algunas versiones, es atraído y seducido. Es importante notar el presente de los verbos, ¿no? En el versículo 12 se nos decía, bienaventurado el varón que soporta la tentación, presente continuo. En el versículo 13 se nos dice, cuando nosotros somos tentados, presente continuo, no le echemos la culpa a Dios. Versículo 13 se nos dice que nosotros, cuando somos tentados, es por nuestro propio corazón. Y es impresionante ver que en cada uno de estos versículos se repite un verbo en presente continuo. O sea, la tentación es una realidad de nuestras vidas. Tenemos que ser realistas. Vamos a ser tentados todos los días de nuestra vida, todo el tiempo. El secreto es no ceder ante la tentación. Y lo que se nos dice en el versículo 14 es que nosotros somos atraídos y seducidos de los propios deseos que hay en nuestro corazón. Esos términos, tanto atraído como seducido, en el idioma original son palabras que se usan para la pesca. Tiene que ver con pescar con cebo, tiene que ver con pescar con determinada carnada, ¿no? Y esto es importante, porque si nosotros vamos a pescar, aunque llevemos el mejor artefacto, aunque llevemos el mejor reel, el más caro, el más grande, lo que quieramos, y tiramos al río o al mar o donde quiera que estemos pescando, pero si ese anzuelo no tiene una carnada, ningún pez va a caer en la trampa. La esencia de la pesca o la esencia de la caza tiene que ver con la carnada que yo utilizo. Si es importante el anzuelo, si es importante la trampa que yo voy a usar, pero es más importante la carnada. Y lo que se nos dice en el versículo 14 de Santiago es que nosotros somos atraídos y seducidos según los deseos fuertes y profundos que hay en nuestro corazón. O sea, la carnada que se nos usa para hacernos pecar es una carnada que a mi corazón le gusta. Y va a cambiar y va a ser diferente de persona a persona. Hay personas que pueden tener problemas sexuales, hay otras que tal vez no tanto, hay otras personas que pueden tener problemas con dinero y otras tal vez no tanto. O sea, de persona a persona
va a ser, así como somos distintos los seres humanos, así de distinto van a ser las tentaciones para cada uno de nosotros. Pero una de las cosas que nos dice Santiago es que tengamos cuidado, porque nosotros sabemos que detrás de esa carnada hay un anzuelo. Y tristemente, nuestra experiencia nos ha llevado que cada uno de nosotros nos conocemos. Yo sé cuáles son mis fortalezas, también sé cuáles son mis debilidades. Y muchas veces jugueteamos con la tentación. Vemos ahí la carnada y comenzamos a decir, bueno, un poquito. Un mordisqueo aquí, una mordidita por allá, y no voy a quedar atrapado. Pero la tentación siempre tiene ese gusto amargo, ese sabor a nada. Entonces vamos un poquito más y un poquito más, y cuando nos damos cuenta, quedamos atrapados en ese anzuelo. Nosotros reconocemos y sabemos que detrás de determinada carnada hay una trampa, hay un anzuelo, pero aún así muchas veces coqueteamos con el pecado. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios que el pecado debe ser rechazado en la primera oportunidad. Porque si comenzamos a mirar, a codiciar y a pensar, es muy probable que terminamos cediendo a la tentación y vamos a terminar pecando. Fue justamente lo que pasó en el pecado original en el huerto. O sea, la serpiente le dijo, ¿con que Dios les dijo tal cosa? Y plantó una duda. Pero se nos dice en el relato bíblico que la mujer miró el árbol y miró que el fruto era bueno, que era codiciable, que era apetitoso para comer. Y después comió. La Biblia nos dice entonces que el pecado debe ser rechazado en la primera oportunidad. Que Dios no está involucrado en la fuente de la tentación y que la tentación procede de mi propio corazón, de los propios deseos que hay en mí. Y entonces tenemos que tener cuidado porque detrás de una carnada siempre está un anzuelo para atraparnos, ¿no? Entonces, lo que continúa diciendo la Biblia dice, cada uno es atraído y seducido de los propios deseos de su corazón. Y el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Santiago usa la metáfora de la vida para hacer referencia al pecado. Dice, el pecado siendo concebido. Y está haciendo referencia a la vida, ¿no? Cuando nosotros vemos un bebé, cuando nace un bebé, antes de dar a luz, ¿qué vemos? Vemos ese bebé en una mujer que está embarazada. Pero antes de ese embarazo, ¿qué sucedió? Y bueno, sucedió una relación sexual en determinada intimidad primero hubo una concepción, después hubo una gestación durante 9 meses y después se dio a luz. Y Santiago utiliza la misma metáfora de la vida para hacer referencia al pecado. El pecado, una vez que ha concebido, comienza a gestarse y después que se está gestando va a dar a luz. Pero a diferencia del nacimiento de la vida, que siempre hay alegría en determinada familia, que es una causa de gozo y felicidad para los padres y para los abuelos y para los tíos y toda esa familia que recibe al recién nacido, acá se nos da el nombre de que da a luz la muerte. Nosotros sabemos por el libro de Romanos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, todo comienza en nuestra mente. Todo comienza con un pensamiento, todo comienza con una planificación y después una acción y después ejecutamos y después el pecado va a dar a luz porque la Biblia dice que no hay nada oculto que salga a la luz. Pero exactamente hay un proceso de concebir, de gestación y de dar a luz. Y Santiago quiere que nosotros entendamos el proceso de la tentación. Porque si nosotros entendemos cómo opera la tentación, podemos hacer, como decía un profesor en el seminario, siempre nos decía, nosotros como cristianos estamos en contra del aborto, pero estamos a favor de abortar ese pensamiento en nuestra mente que nos quiere llevar a pecar, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que todo comienza en nuestra mente, que el campo de batalla es nuestra mente, podemos reorientar nuestra mente hacia Dios. Como dice un texto en Filipenses, en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que tiene honra, si hay virtud alguna, en esto pensad. Eso es lo que se refiere. Entonces, el texto bíblico nos está
haciendo referencia a que hay un proceso y que tenemos que ser conscientes con ese proceso. Y Santiago en el versículo 16 nos dice: hermanos amados míos, no erréis, no se equivoquen. Ese término no erréis es ir por un camino equivocado. Y Santiago los confronta de una manera fuerte, le dice: hermanos, no erréis, pero me encanta porque utiliza la palabra hermanos amados míos. No vayan por un mal camino. O sea, Santiago los está llamando, nos está llamando a nosotros a que volvamos al camino correcto y que reorientemos nuestro pensamiento. Recordemos que los primeros receptores de esta carta estaban le echando la culpa de sus tentaciones a Dios, como si Dios fuera la fuente de su tentación. Y Santiago le dice: Dios no es la fuente de la tentación. La fuente de tentación son ustedes mismos, es el corazón humano de cada uno de ustedes, pero ahora lo que quiere llamar la atención es a reorientar esos pensamientos. No erren, amados hermanos. No vayan por el mal camino, tomen el nuevo camino y reorienta nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos en el versículo 17 y 18 que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, el cual no cambia. Él no cambia como una sombra del movimiento. No hay cambio en Dios. Porque ¿cuándo hacemos los cambios? Los cambios hacemos generalmente para mejorar algo, ¿no? Los cambios pueden mejorar algo o empeorar algo. Pero Dios no cambia porque Dios es perfecto. El Padre de las luces es perfecto y Él quiere que nosotros orientemos nuestra mente hacia Dios. Todas las cosas buenas vienen de Dios, el Padre de las luces, el cual no cambia porque es bueno y porque es perfecto. Y en el versículo 18 se nos dice: Él nos ha hecho renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si ustedes recuerdan la metáfora que estábamos hablando recién sobre la tentación, hay una concepción, hay una gestación, pero cuando se da a luz la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. El contraste que se hace acá en el versículo 18 es que Dios nos ha hecho renacer por la palabra de verdad. Lo que está queriendo decir es que si nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, no pasa nada, porque hoy es el día de salvación. Y Dios quiere darnos vida, quiere darme vida, quiere darte vida, independientemente de la condición que estés, quiere darte esa vida espiritual. Dios nos ha hecho renacer por la palabra, y está hablando de el medio que usa para hacernos llegar el mensaje, la Biblia, la predicación de la proclamación del Evangelio, la proclamación de la palabra de Dios. Y esa frase que utiliza diciendo que somos primicia de sus criaturas, en realidad es una alusión al Antiguo Testamento. Todo primogénito nacido en un hogar era consagrado a Dios, pero el primogénito de las bestias también era consagrado a Dios, y el primer fruto de la cosecha también era consagrado a Dios. Y el significado que tiene eso es simplemente que somos importantes. Y acá cuando el versículo dice para que seamos primicias de sus criaturas, lo que está queriendo decir es, una vez que nacemos espiritualmente en Cristo, cuando obtenemos la salvación de nuestras almas, para Dios somos lo más importante. Entonces lo que aprendemos en estos breves 7 versículos sobre la tentación es que la tentación es real y que va a estar en nuestra vida presente de una manera continua. Que la tentación no es sinónimo de pecado, pero una vez que identificamos que todos los días vamos a batallar con la tentación, no debemos sentirnos culpables o menos espirituales. Lo importante es enfrentar la tentación, soportar la tentación, recordando la bienaventuranza de Dios, que vamos a ser felices por esa vida abundante. Y recordar la promesa que Dios nos hace en el versículo 12 de que vamos a vivir esa vida plena, esa vida llena de gozo, de alegría y de felicidad, reflejando a Cristo. Otra cosa que aprendemos en estos versículos es que Dios no es el responsable. Las personas externas a nosotros no son las responsables. Nosotros somos responsables de nuestras tentaciones y nosotros somos los únicos responsables de ceder hacia nuestras tentaciones.
Y recordemos el proceso de las tentaciones. Hay una concepción, hay una gestación y hay un alumbramiento, hay un dar a luz. Y nosotros podemos abortar ese pensamiento en nuestro corazón, como dice la palabra, llevando todo pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Reorientando nuestra mente hacia Dios que es bueno, hacia Dios que quiere hacernos renacer por la palabra. Nosotros tenemos que entender y recordar como cristianos que nosotros estamos en una guerra espiritual. La Biblia nos habla en Efesios capítulo 6 que nosotros debemos tomar toda la armadura de Dios, ¿no? El casco, la coraza, las sandalias, el escudo, la espada, porque estamos en una guerra espiritual contra nuestro corazón, contra el sistema y contra Satanás. Y Jesús, cuando nos habla de la tentación, nos habla diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra humanidad es débil. Entonces, lo que quiere Dios para que nosotros venzamos a la tentación es que echemos mano de las herramientas que Él nos dio, a través de la oración, a través de la lectura y el estudio de la Biblia y a través de compartir tiempo en nuestras comunidades cristianas, para allí recibir fortaleza. Recordemos algo tan lindo que Dios nos habla a través de la vida de Pablo en 1 Corintios, que juntamente con la tentación Dios va a preparar una salida. Ese versículo es una promesa muy linda. Dice: no les ha venido una tentación que no sea humana. O sea, las mismas tentaciones que me están ocurriendo a mí le están pasando a otros hermanos en otro lugar. Las mismas debilidades que tengo yo los tiene otro hermano en otro lugar. Eso quiere decir que las tentaciones son comunes a cada uno de nosotros. Pero lo que dice la palabra de Dios es que juntamente con la tentación viene la salida. Entonces, hay esperanza para las tentaciones de nuestra vida. Enfrentémosla sabiendo que Dios nos da la fuerza y nos da las herramientas para ser más que vencedores y así cumplir esa bienaventuranza del versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, el hombre y la mujer que soporta la tentación, porque cuando hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona de la vida misma para vivir una vida abundante, glorificando a Cristo. Dios lo bendiga.